Franco Colapinto completó 2 jornadas claves en los test de Bahrein 2026 con el equipo Alpine. 60 giros el miércoles, 120 el jueves y un P6 marcado con el compuesto C5 de Pirelli. En este video vamos a analizar en detalle el rendimiento del A526, su nivel de fiabilidad, el verdadero significado de sus tiempos y el trabajo de setup que se llevó a cabo. También repasaremos las declaraciones de Flavio Briatore y Steven Nielsen, que dejaron mensajes muy claros sobre el rumbo del proyecto. ¿Está realmente Alpine preparado para competir en la zona media de la Fórmula 1 2026? ¿Qué implica haber completado 650 kilómetros en un solo día? Y sobre todo, ¿por qué el tiempo logrado con el C5 no puede ni debe compararse directamente con el de otros equipos? Esto es Pit Lane Explosivo. Comenzamos. Estos test de pretemporada nos dejaron señales importantes de cara a lo que podremos ver en la temporada 2026 de Fórmula 1. No solo fueron tablas de tiempo, fueron indicadores reales para evaluar el posicionamiento del equipo Alpine frente al resto de los competidores. Y esas señales quedaron especialmente claras el miércoles 18 y el jueves 19 en Bahrein. El miércoles, en la primera jornada de esta segunda tanda de pruebas, Colapinto completó 60 vueltas y marcó un tiempo de 1:35.254, ubicándose en la 9ª posición del día. Alpine en total acumuló 121 giros, lo que equivale a 655 kilómetros recorridos. Ese dato, el kilometraje, es clave, incluso más importante que la posición en la tabla. En pretemporada, la cantidad de vueltas y la consistencia del programa dicen mucho más sobre el estado real de un proyecto que un tiempo aislado, porque en los test de pretemporada el objetivo no es liderar la tabla de tiempos, sino completar el plan de trabajo. Y en ese aspecto, Alpine sí se mantuvo enfocado, cumpliendo todas las áreas que le permitieron avanzar en el desarrollo del auto. Pero lo que realmente llamó la atención llegó el jueves, una jornada mucho más significativa en términos de datos. Colapinto tuvo el auto durante todo el día y completó 120 vueltas, equivalentes a 650 kilómetros. En esa sesión marcó un 1:33.818 que lo colocó en el puesto 6 de la hoja de tiempos. Ahora bien, aquí hay un punto fundamental. Ese registro se logró con el compuesto C5 de Pirelli, el más blando de toda la gama. Según los reportes oficiales, ese neumático solo se utilizó durante 12 vueltas en toda la jornada. Es decir, Colapinto supo exactamente cuándo montarlo, cómo aprovecharlo y cuándo dejarlo a un lado para continuar con el programa sin comprometer el plan del día. Pero, ¿qué significa realmente ese P6? En términos simples, demuestra que Alpine pudo montar el compuesto más blando, aprovecharlo y extraer datos de referencia para validar cómo responde el auto cuando se le exige. Esto no quiere decir que estén en la cima, pero sí confirma que el coche es fiable y que tiene el potencial para ser competitivo. Lo que revela este resultado es que el equipo puede entrar en una ventana de rendimiento bien definida cuando las variables se alinean. Aún más relevante fue lo que dijo Colapinto al final de la sesión. Dejó muy claro que estaba satisfecho tras completar 120 vueltas y explicó que ese jueves 19 le permitió empezar a empujar más y trabajar detalles claves del setup. Ese enfoque puntual es vital en este momento. Ahora bien, en el primer bloque de Bahrein, el equipo Alpine reconoció problemas típicos del monoplaza que incluso provocaron algunas banderas rojas. Pero en este segundo bloque, el mensaje fue completamente distinto. Ya no se hablaba de corregir fallas, el cambio fue evidente. El enfoque pasó a dirigir el desarrollo del auto, afinando la puesta a punto en función de las sensaciones que dejó en pista. En ese sentido, las palabras de Steven Nielsen fueron contundentes. En sus declaraciones explicó que el inicio del bloque de pruebas se desarrolló de manera razonable, sin mayores novedades. También detalló que esta segunda fase de test en Bahrein estuvo más enfocada en orientar los avances del desarrollo del coche hacia una dirección más específica, especialmente en lo relacionado con los setups.
Estas declaraciones dejan ver que el equipo está comprometido con la evolución del auto desde una perspectiva realmente estructural. Sin embargo, Nielsen también reconoció que aún no pueden asegurar en qué punto se encuentran respecto a los demás equipos. Esa honestidad resulta valiosa porque demuestra que no están en una actitud de presumir resultados, simplemente no es lo relevante en este momento. Durante las sesiones de test, los programas de trabajo cambian constantemente. Se utilizan cargas de combustible distintas, se realizan simulaciones variadas y se prueban correlaciones aerodinámicas que dependen de múltiples variables en curso. Por eso los tiempos no son comparables de manera lineal entre equipos. En este contexto, el verdadero indicador en Bahrein fue otro. Alpine pasó de un inicio de pretemporada con interrupciones normales y esperables a completar 120 vueltas en una sola jornada, sin incidencias de relevancia. Sí hubo algunos inconvenientes, pero fueron menores, bloqueos normales del proceso de desarrollo que no afectaron de forma significativa al programa. Y esto es importante destacarlo, porque en líneas generales el equipo logró la fiabilidad operativa necesaria para comenzar la temporada en Australia con buen pie. En un reglamento completamente nuevo, alcanzar ese nivel de estabilidad se convierte en el escalón más importante para seguir creciendo y escalando posiciones como equipo. Pero espera, porque hay otro detalle interesante, o mejor dicho, un dato clave que eleva aún más este análisis técnico. Se trata de la suspensión delantera pull rod que incorpora el A526, junto con un sistema de flap trasero y un acompañamiento de aeroactiva distinto al que están utilizando otros equipos. Nielsen explicó que este conjunto de soluciones técnicas resuelve varios desafíos del paquete aerodinámico, aunque también reconoció que genera cierta tensión interna debido a lo novedoso y poco habitual de su implementación. Aún así, el equipo está dispuesto a asumir este riesgo técnico para evaluar su verdadero potencial y entender hasta dónde puede llevarlos en términos de rendimiento. Este enfoque deja claro que Alpine no está jugando a lo seguro, están apostando por ser competitivos desde la innovación, tomando decisiones valientes y asumiendo riesgos calculados con la convicción de que para avanzar en una temporada con un reglamento completamente nuevo hay que atreverse a ir más allá de lo convencional. No están adoptando una postura cómoda ni conservadora, al contrario, están buscando ganar terreno mediante soluciones propias y decisiones técnicas valientes. Están probando lo que pueden probar justo cuando deben hacerlo, y esa transparencia habla mucho del equipo, de su trabajo y del enfoque estratégico que están construyendo. Al mismo tiempo, Flavio Briatore dejó muy claro que el objetivo inmediato es validar en la primera carrera toda la fiabilidad conseguida durante estos test de pretemporada. Fue contundente al afirmar que de cara a 2026 ya no habrá excusa. El equipo cuenta con 2 pilotos que están rindiendo incluso mejor de lo esperado y que según él están ofreciendo resultados consistentes que deben capitalizarse plenamente en la próxima temporada. Respecto al motor Mercedes, Briatore subrayó que esperan confirmar desde Melbourne que podrán disponer del full power en condiciones comparables a las de los equipos clientes de la marca alemana. Si ese salto de potencia se materializa, el análisis de lo ocurrido en Bahrein podría adquirir un matiz completamente distinto, revelando un potencial que aún no se ha visto en su totalidad. Aún así, con los registros disponibles hoy, la lectura de los datos debe hacerse con prudencia. Colapinto cumplió el programa previsto, acumuló un kilometraje sólido, pasó de una jornada centrada en aprendizaje puro a un día completo dedicado al trabajo fino del setup y dejó una referencia competitiva con los compuestos C5. Además, no cometió errores de peso y el equipo logró mostrar una estructura mucho más equilibrada y estable que al inicio de la pretemporada. Ahora bien, esto no significa que Alpine esté ya en posición de pelear en lo más alto, no todavía.
Lo que sí revela es que el proyecto está mejor organizado, tiene orden interno y muestra un enfoque competitivo con claridad y visión de futuro. Y en la Fórmula 1, antes de ser rápido, hay que ser consistente. La velocidad llega cuando existe una base sólida, madurez operativa, fiabilidad y un proceso técnico que permita evolucionar sin sobresaltos. Una vez alcanzada esa estabilidad, los resultados empiezan a aparecer por sí solos. Desde pit lane explosivo vemos en Alpine una consolidación que antes no estaba tan definida y gracias a ello la conclusión es clara. Los test de Bahrein fueron determinantes y nos dejaron datos claves que reflejan un progreso real. Colapinto fue una pieza central de ese avance. Sumó kilometraje, mostró confianza, aportó referencias competitivas y evidenció una dirección técnica mucho más clara dentro del equipo. El Gran Premio de Australia en Melbourne será el verdadero punto de partida. Ahí llegará el primer examen serio, la primera carrera que marcará el rumbo real de esta temporada 2026. Pero lo visto en Bahrein fue, sin exagerar, el movimiento más firme del equipo en la dirección correcta. Desde aquí esperamos que lo que viene sea tan explosivo como ustedes lo merecen. Déjanos tus comentarios. ¿Crees que Alpine está realmente listo para competir en la zona media de la Fórmula 1 2026? Esto es Pit Lane Explosivo. Un saludo.